lo primero que escuché fue su respiración. Contenida. Temblorosa. No tenía por qué estar en casa a esa hora. Y, desde luego, no tenía por qué estar escondido en el armario del dormitorio. Estábamos Álvaro y yo, sin ropa, tumbados en mi cama. Nuestra cama. Él acariciaba mi espalda mientras me susurraba alguna estupidez en voz baja. Yo reía. De verdad reía. De esas veces que olvidas todo, quién eres, qué haces, a quién estás traicionando. Hasta que escuché ese leve crujido. El mismo que hace la puerta del armario empotrado cuando alguien se apoya mal contra ella. Al principio creí que era mi imaginación. Pero luego lo vi. Entre las rendijas de las puertas, un par de ojos. Los conozco. Son los de Sergio. Fijos. Rojos. Hinchados. Y llorando. En silencio. Viendo todo. No grité. No me levanté. No dije nada. Me quedé paralizada, con el corazón a mil, mientras Álvaro seguía hablando sin notar nada. Mi marido estaba ahí dentro. Viendo cómo me acostaba con otro hombre. En nuestra cama. A plena luz del día. ¿Y sabes qué es lo peor? No fue miedo lo que sentí. Fue vergüenza. Asco. No por lo que hacía. Por lo que se había convertido todo esto. Por lo fácil que había sido cruzar esa línea y destruir una familia entera en el proceso. Porque lo sabía. Ese momento, esa imagen, ese silencio, lo cambiaría todo. Cuando Álvaro se fue, no dije nada. Me vestí con calma, como si mi cuerpo no supiera todavía qué acababa de pasar, como si no quisiera aceptar que mi marido, el hombre con el que compartí los últimos 12 años, me había visto follarme a otro. Me quedé un momento de pie, frente al armario. Silencio. Total. No se movía. No abría. No decía nada. Me acerqué sin pensar demasiado, abrí despacio, y ahí estaba él, sentado en el suelo, encogido contra la pared interior, con los ojos rojos, la nariz hinchada y un temblor raro en la mandíbula. No gritó, no me empujó, no hizo ningún escándalo. Solo me miró. Una mirada tan larga y densa que me hizo sentir como si me arrancaran algo por dentro sin tocarme. No supe qué decir. Literalmente no encontraba palabras. Ni una sola frase que tuviera sentido. Ni siquiera una excusa estúpida. Me limité a mirarlo, con los brazos colgando, y una culpa que me pegaba al suelo. Me senté frente a él, a medio metro, porque acercarme más me parecía una provocación. Él seguía sin decir nada, pero respiraba más fuerte, como si en cualquier momento fuera a reventar. Finalmente habló. ¿Por qué aquí? Su voz sonaba apagada, como si viniera de otro cuarto. ¿Por qué en nuestra cama? No respondí. ¿Qué se suponía que debía decir? Porque era cómodo. Porque no quería pagar un hotel. Porque la casa estaba vacía. Porque estoy podrida por dentro. Él no necesitaba escuchar ninguna de esas mierdas. No dijo más. Se levantó con lentitud, con una rigidez que parecía venirle de los huesos, y salió del armario como si estuviera saliendo de una tumba. Caminó hacia la puerta, y antes de abrirla, se volvió hacia mí. Te vi, dijo, sin levantar la voz. Te vi, Laura. No lo voy a olvidar nunca. Y se fue. Cerró la puerta sin portazos, sin escenas. Nada de lo que me había imaginado que pasaría si alguna vez esto salía a la luz. Yo me quedé allí, sentada en el suelo del dormitorio, mirando la alfombra, intentando entender si todo esto había pasado realmente. Me levanté, me duché, no porque quisiera limpiarme, sino porque no podía estar ahí parada. El ruido del agua fue lo único que me acompañó durante 10 minutos. Después, la casa volvió al silencio. Pasaron las horas y no volvió. No llamó. No escribió.
Fui a la cocina y vi su chaqueta colgada, su cartera sobre la mesa, su móvil en la encimera. No se había llevado nada. Pensé en escribirle. No lo hice. Pensé en llamar a su madre. No lo hice. Pensé en salir corriendo de casa y buscarlo. Pero, ¿y si no quería ser encontrada? Esa noche no dormí. El día siguiente tampoco apareció. Al tercer día, por la mañana, escuché la cerradura. Entró. No me saludó. Fue directo a la habitación, metió algo de ropa en una mochila, sacó un par de documentos del cajón, y justo cuando pensaba que iba a marcharse sin decir ni una palabra, se quedó parado frente a la puerta. No voy a hacer escándalos, ni reproches, dijo, con voz firme, como si lo hubiera ensayado 100 veces. Pero no quiero verte. Ni hoy, ni mañana. Ni el mes que viene. No me llames. No me escribas. Voy a organizar mis cosas. No te metas. Y si tienes un mínimo de respeto por mí, mantente lejos. Quise hablar. Tenía tantas cosas en la garganta que se me atragantaban. Quería decirle que no lo había planeado, que no era amor, que fue un error, que estaba confundida, que me sentía sola, que necesitaba atención, que él también había estado ausente últimamente, que me sentía vacía, que me arrepentía. Todo eso quería decirle, pero solo me salió una palabra estúpida. Sergio. Y él, con una mirada seca, como si me estuviera borrando de su cabeza ahí mismo, soltó. No. Y se fue. El resto del día lo pasé sentada en la cocina, sin moverme. Me llamaron del trabajo, ignoré las llamadas. Álvaro me escribió, no le contesté. Me sentía como un perro atropellado en mitad de la carretera, esperando que alguien lo rematara para no seguir sufriendo. Esa noche, no lloré. Aún no podía. Estaba en estado de shock. Todavía pensaba que todo era reversible. Que pasados unos días, podríamos hablar. Que se enfriaría, me insultaría, me perdonaría. Una parte de mí creía eso. La parte más ingenua. La más estúpida. Pero cuando llegó el domingo y vi que había eliminado todas sus redes, vaciado su armario, desconectado el Netflix y el Spotify de la casa, y que ya no figuraba como usuario del banco conjunto, entendí que no era un drama pasajero. Sergio se estaba borrando de nuestra vida con una precisión quirúrgica. Y eso dolía más que cualquier insulto, cualquier venganza, cualquier escándalo. Porque Sergio no gritaba. No golpeaba puertas. No lanzaba cosas. Él solo desaparecía. Y yo lo había hecho desaparecer con mis decisiones. Me llamó al cabo de una semana. No desde su número habitual, no desde ningún teléfono que yo reconociera. Era un número oculto. Contesté sin pensar, con esa mezcla de ansiedad y miedo que llevaba clavada desde que se había ido. Su voz sonaba como si no hubiera dormido en días, pero no parecía roto ni perdido. Era una voz diferente, seca, firme, como si hablar conmigo fuera un trámite más. Mañana a las 6. Ven al piso. Tenemos que hablar. No traigas a nadie. No preguntes nada por teléfono. Solo ven. No me dio opción a decir que sí, ni a preguntar nada. Colgó. Estuve toda la noche despierta, con el estómago revuelto. No sabía si iba a encontrarme con insultos, gritos, un abogado o simplemente un portazo en la cara. Me imaginé todas las posibles versiones del infierno. Me sentía como una delincuente esperando el juicio final. A las 5 en punto ya estaba arreglada. No para gustarle, sino por dignidad, porque presentarme hecha un desastre me parecía más humillante aún. Cuando abrí la puerta, él ya estaba sentado en el salón. Llevaba una camisa que yo le había regalado el año pasado para su cumpleaños, con una mancha de café en la manga, probablemente de esa misma tarde. No parecía especialmente afectado, pero tampoco tranquilo. Solo cansado,
como si todo esto le hubiese drenado hasta la última gota de energía. No se levantó. Ni siquiera me ofreció asiento. Lo tomé como una señal y me senté en el borde del sofá. No quiero escuchar explicaciones largas, empezó sin rodeos, con un tono plano, sin emoción aparente. No me interesa tu infancia, tu vacío emocional, ni tus problemas existenciales. Solo quiero escuchar la verdad. Sin adornos. Sin justificaciones. ¿Fue la primera vez? Tragué saliva. Mentir ahí habría sido inútil. Él ya lo sabía todo, o por lo menos lo suficiente. Intentar maquillar los hechos solo lo enfurecería más. Así que hablé, sin rodeos. No. Asintió, sin sorpresa. ¿Desde cuándo? Un mes. ¿Solo con él? Sí. ¿Lo amas? Ahí dudé. No porque lo amara, sino porque esa palabra en su boca pesaba demasiado. Era como si me estuviera poniendo una piedra en el pecho y yo tuviera que responder si la quería o no. No, dije, y fue lo único cierto que pude pronunciar sin titubear. Él se recostó en el sillón y se quedó callado un rato. Pensé que iba a gritar, pero no lo hizo. Al contrario, se levantó, fue a la cocina, volvió con 2 vasos y una botella de agua. Sirvió en ambos y me ofreció uno. Lo tomé, como un autómata. ¿Sabes qué es lo más jodido de todo esto, Laura? No respondí. No me atrevía. Que yo ya sabía que algo iba mal. No desde que pasó lo del armario. Antes. Mucho antes. Hace meses que dormías lejos de mí aunque estuvieras en la misma cama. Hace meses que evitabas mirarme a los ojos cuando hablábamos de cualquier tontería. Hace meses que me tocabas como si estuvieras obligada a hacerlo. Yo no quise verlo. Me decía a mí mismo que eran rachas. Que el trabajo. Que los niños. Que el cansancio. Y mira. Era otra cosa. Era esto. Tú eras otra persona ya. Y yo no me enteré, o no quise enterarme. Me miró de frente. Esa mirada no era de odio, era de decepción pura. No tenía necesidad de gritarme porque cada palabra que decía ya pesaba más que cualquier bofetada. No te voy a perdonar, dijo con absoluta tranquilidad. No porque no pueda, sino porque no quiero. Porque ni siquiera lo pediste. Porque me mentiste a la cara, comiste conmigo después de estar con él, dormiste en esta casa como si no pasara nada, como si yo fuera un mueble más. Yo no merezco eso. Nadie lo merece. Pero lo permití. Lo permití por amor, por costumbre, por estupidez, da igual. Se acabó. Intenté hablar, pero no me salió nada. Solo sentía un nudo en el cuello. Él no me dejó mucho margen. No quiero compartir techo contigo, continuó. Ya tengo un lugar donde quedarme. Tú te puedes quedar aquí de momento, pero voy a comenzar el trámite de separación. No te preocupes, lo haré bien, sin escándalos. Lo que sea justo. Pero no quiero contacto. Ni llamadas. Ni mensajes. Ni disculpas. Ya no estamos juntos. Ya no somos nada. Y necesito que lo entiendas, de una vez. Sergio, volví a intentar, sabiendo que no me iba a dejar continuar. No. No digas nada. Me da igual si te arrepientes, si lloras, si te duele. Es tu problema ahora. Yo ya lloré lo mío. En silencio. En ese puto armario. Me morí ahí dentro. Y lo único que saqué fue saber que no hay nadie que te conozca tanto como el que te ve sin que tú sepas que te están viendo. Se levantó. Agarró sus llaves, el móvil nuevo, su cartera. Me miró una última vez. No te deseo mal. Pero no quiero saber más de ti. Y salió. Así. Sin mirar atrás. Me quedé sentada, con la cara helada, las manos agarradas, el pecho latiendo fuerte.
Sabía que esa había sido la última vez que lo iba a ver con esos ojos. El Sergio que me miraba antes con amor ya no existía. Y yo lo había matado con mis decisiones. Los primeros días después de aquella conversación fueron extraños, como si estuviera viviendo en una casa que no era mía, con objetos que ya no tenían dueño. Él había dejado la mayor parte de sus cosas, pero no por olvido sino por estrategia. No quitó ni una fotografía, no vació cajones, no desmontó su parte del armario. Era como si quisiera que yo conviviera con su ausencia deliberadamente. Me movía por la casa intentando adivinar en qué momento vendría a recogerlo todo, pero no recibía ningún mensaje ni ninguna llamada. En el trabajo empecé a notar que la gente me miraba diferente, primero las dos compañeras con las que suelo comer y luego incluso mi jefe. Había un rumor circulando, aunque no entendía cómo. Al principio pensé que era paranoia, que eran imaginaciones mías, pero luego empecé a ver pruebas, comentarios en redes sociales que antes no existían. Dos compañeras hablando en voz baja y callándose en seco cuando entraba en la sala, y un par de mensajes en mi teléfono de números desconocidos que decían ya sabemos lo que hiciste y no das la imagen que aparentas. El viernes por la tarde recibí un correo de Recursos Humanos. Me pedían que el lunes me presentara a primera hora para una reunión extraordinaria. El tono del correo era frío y administrativo, sin explicaciones. Pasé todo el fin de semana dándole vueltas. El lunes, cuando llegué, me hicieron esperar en una sala pequeña con 2 sillas y una mesa, sin ventanas. Después entraron mi jefe directo y la directora de Recursos Humanos. En la mesa colocaron un sobre. Dentro había impresos mis mensajes con Álvaro, fotos de nosotros saliendo del portal del piso donde nos veíamos, incluso 2 capturas de pantalla de conversaciones privadas de mi teléfono. Mi jefe no levantaba la vista, parecía incómodo, mientras la directora leía un texto preparado sobre conductas que afectan la imagen de la empresa y potenciales conflictos de intereses. No entiendo nada, dije, con la voz temblando. ¿De dónde han salido esas fotos? La directora me miró como quien no tiene ningún interés en dar explicaciones personales. No estamos aquí para debatir el origen, Laura. Estamos aquí para informarle de que, por decisión del Consejo, queda suspendida de empleo y sueldo durante 15 días mientras se revisa su situación. Me quedé muda. Supe en ese instante que Sergio lo había hecho. No de forma directa quizá, pero él había movido todo para que esto llegara hasta mi trabajo. Era su venganza. No con gritos, no con violencia, sino tocando el único espacio que yo creía que seguía intacto. Cuando volví a casa esa tarde, vi que faltaban cosas en el armario. Se había llevado ropa, el portátil, algunos papeles. Encima de la mesa del comedor había un sobre dirigido a mí. Dentro había una carta de 3 páginas, escrita a mano, con letra firme. No era una carta de amor ni de despedida. Era un inventario preciso de todo lo que había hecho desde que me descubrió. Decía que había hablado con un abogado, que tenía todas las pruebas del engaño, que no iba a pedir custodia ni cosas absurdas, pero que iba a reclamar la mitad de los bienes con ventaja por conducta desleal según el Código Civil, que había avisado a mis padres y a mis suegros con detalles y pruebas, que había enviado un paquete con las pruebas a la Dirección de Recursos Humanos de mi empresa para adelantarse a posibles rumores y que también había avisado a Álvaro de que, si intentaba acercarse a mí, todo su entorno recibiría copias de los mismos documentos. En la última línea ponía: no te humillo por deporte, te expongo para que veas de cerca el daño que hiciste. La diferencia es que yo no miento ni me escondo. Me senté en el suelo con esa carta en las manos. La leí 3 veces, intentando encontrar alguna señal de compasión, algún resquicio de duda, pero no había nada. Era fría, como una sentencia. Lo más doloroso no era perderlo a él, era ver cómo había calculado cada paso para dejarme sin aire. A las 7 sonó mi teléfono. Era Álvaro. Contesté sin ganas. Me ha llamado tu marido, dijo, sin saludar siquiera. Me mandó capturas, fotos, incluso correos. Dice que si sigo viéndote va a mandar todo a mi novia, a mi empresa, a mis padres. ¿Estás loca?
No sabía que iba a llegar tan lejos, respondí en voz baja. No pensé que... Pues ya lo sabes, me interrumpió. Se acabó. No me llames más. Y colgó. Me quedé sola en el salón, con la carta en el suelo y el teléfono en la mano. En ese momento entendí la magnitud de su venganza. No era un impulso, era un plan completo. Primero me dejó caer en el vacío emocional, luego me arrancó a mi amante, luego mi reputación, luego mi trabajo. Cada pieza encajaba con una precisión que me daba miedo. Yo había traicionado, sí, pero él había convertido mi vida en un campo minado con la misma frialdad con la que se llena un formulario. 2 días después recibí la notificación oficial de separación de bienes y la citación para el proceso de divorcio. También recibí 2 mensajes de mi madre, que no entendía nada y me pedía explicaciones porque Sergio ya se las había dado a ella antes que yo. Mis hermanas me llamaron para decirme que en el barrio se comentaba todo y que había fotos circulando. Incluso mi hijo mayor, que vive con su padre, me mandó un mensaje seco. Papá me contó todo. No me escribas de momento. Su venganza no fue pegarme ni insultarme. Fue arrebatarme todo lo que me mantenía de pie sin tocarme un pelo. Cuando por fin me acosté esa noche, después de 3 días sin dormir bien, entendí que Sergio había ganado la batalla más importante. Ya no tenía que levantar la voz para que yo sintiera el peso de mis actos. Ya estaba todo hecho. Ahora solo quedaba decidir qué hacer yo con las ruinas que me había dejado. Pasaron 3 semanas sin que supiera nada de él. Ningún mensaje, ninguna llamada, ningún gesto. Solo el abogado, que me mandaba correos con términos que me costaba entender y fechas que no podía postergar. Vivía sola en el piso, sin saber bien qué hacer con las horas. No quería salir, no podía dormir bien y lo peor de todo era que ya nadie me llamaba. Nadie. Mis hermanas no me hablaban desde que mi madre les enseñó la copia de la carta que Sergio también les había mandado. Mis amigas del trabajo habían dejado de responder mis mensajes. Álvaro había desaparecido. El silencio era total. Y en ese silencio me di cuenta de que lo único que me quedaba era enfrentarme a él por última vez. No para pedirle que volviera, no para suplicar, ni para pedir perdón. Solo necesitaba entender si después de todo aún quedaba algo que mereciera salvar. Me daba igual si era una conversación de 20 minutos o de 5, pero necesitaba cerrar esto de una vez. El viernes le mandé un mensaje directo. Le dije que no iba a insistir más, que no tenía intenciones de justificar nada, que solo quería hablar cara a cara una vez. A los 20 minutos me contestó con una sola frase: mañana, a las 5. En casa de tus padres. No tardes. Esa tarde me senté en la casa donde había crecido, en el salón donde pasamos todas las Navidades desde que me acuerdo, y esperé. Mis padres no estaban, se habían ido al pueblo por el fin de semana, pero Sergio sí llegó. Entró sin saludar. Se sentó frente a mí. No traía nada encima, ni papeles, ni mochila, ni carpeta. Solo se sentó y me miró. Ya. Sí, dije, sin rodeos. Ya sé lo que hice, ya sé lo que causé, ya lo perdí todo. No te estoy buscando para cambiar eso. Solo quiero entender hasta qué punto ya no queda nada. ¿Y qué te importa eso ahora? Porque necesito saber si este silencio es odio o simplemente indiferencia. Si en algún rincón de ti queda algo que no sea solo rabia. ¿Rabia? Respondió. No. Rabia fue la primera semana. Luego pasó. Lo que hay ahora es otra cosa. Hay decepción. Y cansancio. Y asco. No por el sexo. Por la forma. Por cómo lo hiciste. Por cómo lo gestionaste. Por cómo tuviste la sangre fría de mirarme a la cara y preguntarme qué quería de cena después de haberte acostado con él. Por eso. No lo planeé. Te juro que no lo planeé. No fue algo pensado. Eso lo hace peor. Porque si al menos hubieras dicho voy a romper todo porque ya no aguanto, lo habría entendido.
Pero lo hiciste todo a escondidas, como si yo fuera idiota, como si nuestra vida fuera un mal chiste, como si tú no tuvieras ninguna obligación de cuidar lo que construimos. Y lo rompiste tú sola, sin darme ni la opción de saber qué estaba pasando. Yo también me sentía sola, dije, sin excusas. Tú también estabas distante. ¿Y eso qué justifica? ¿Que me reemplazaras por un tipo cualquiera de tu trabajo? ¿Que trajeras a ese tío a nuestra cama? Tú sabes lo que es escuchar cómo se ríen, cómo hablan, cómo hacen planes, mientras estás encerrado como un idiota viendo cómo se te va la vida. No quería llegar tan lejos. Pues llegaste. No estoy aquí para limpiar mi imagen. Solo quiero saber si hay algo, lo que sea, que te quede por decirme. Él se quedó en silencio un momento, respiró hondo y luego bajó la vista. Sí. Hay una cosa. No entiendo cómo pudiste tratarme como si yo fuera prescindible. Ni siquiera eras feliz con él. No era amor. No fue una relación larga. No tenía ningún valor real. Y aún así lo pusiste por delante de mí, de nuestra historia, de todo lo que teníamos. Eso es lo que no entiendo. Yo tampoco lo entiendo ahora, contesté. Solo sé que me equivoqué. No, Laura. No fue un error. Fue una decisión. Y por eso no hay vuelta atrás. Me pediste saber si queda algo. Te contesto claro, no. No te odio, pero ya no me importas. No como pareja, ni como persona cercana. No te deseo el mal, pero tampoco te deseo suerte. Me da igual si estás bien o mal. Y eso es peor que odiarte, créeme. ¿Y los niños? Ya hablé con ellos. Tienen derecho a hablar contigo si quieren. Pero yo no pienso forzarlos. No soy yo quien les ha fallado. ¿Y si dentro de un tiempo? No. Se levantó sin más. Caminó hasta la puerta sin mirar atrás. Cuando la abrió, se detuvo solo un segundo. Lo único que te pido es que no intentes limpiar esto con palabras. No hay limpieza posible. Solo sigue con tu vida. La mía ya no tiene espacio para ti. Y se fue. Ni un abrazo, ni una despedida. Nada. Solo la puerta cerrándose y su paso alejándose por la escalera. Me quedé ahí sentada, sin lágrimas, sin rabia, sin fuerza para moverme. No me gritó, no me insultó, no me lanzó nada. Solo me dijo, con total claridad, que ya no existía en su mundo. Y entendí, por primera vez desde que todo empezó, que no iba a haber redención. Que esto no era una pausa, era el final. El definitivo. Pasaron casi 2 meses desde esa última conversación. Ya no esperaba nada de él, ni una palabra, ni un mensaje. Sergio había cumplido su palabra con una precisión absoluta. No volvió a buscarme, no me preguntó por nada, no intervino en ninguna parte de mi vida. Me borró por completo. No como un castigo impulsivo, sino como alguien que toma una decisión lógica y la ejecuta sin mirar atrás. Yo no luché por evitarlo. No porque no quisiera, sino porque entendí que no había nada que pudiera hacer para revertir lo que ya estaba roto. No se trataba solo del engaño. Se trataba de lo que había implicado para él ver esa imagen, estar ahí, presenciarlo en directo. No me lo dijo, pero lo dejó claro en todo lo que vino después. No era el hecho de haberme acostado con otro, era haberlo hecho de esa forma, en ese lugar, con esa frialdad. Era haberle mentido en la cara mientras él todavía creía que estábamos a tiempo de arreglar las cosas. Volví al trabajo después de la suspensión, pero ya no era lo mismo. Me dejaron volver porque no tenían pruebas formales para despedirme, pero la manera en que me trataban era otra. Las miradas, los silencios, la forma en que dejaban de hablar cuando yo entraba a una sala. Sabía que Sergio no lo había hecho para dejarme sin empleo, sino para mostrarme que no podía actuar como si nada. Y le funcionó. Me cambiaron de equipo, me sacaron de varios proyectos y me dejaron relegada a tareas menores. Lo acepté.
Ya no me quedaban fuerzas para pelear por dignidad profesional. Perdí a muchas personas en el camino. Las llamadas de mis padres se volvieron distantes, más por obligación que por cariño. Mis hermanas mantenían un trato cortés, pero no volvimos a vernos desde la última vez. Y los niños, aunque no me cerraron la puerta, dejaron claro que necesitaban distancia. No es para siempre, pero ahora no me siento bien contigo, me dijo uno de ellos por mensaje. No insistí. Entendí que forzar ese vínculo solo lo dañaría más. Me preguntan a veces si me arrepiento. Siempre digo que sí, porque sería absurdo negar lo evidente. Pero en el fondo sé que no me arrepiento solo del acto, sino del tipo de persona en la que me convertí durante ese periodo. Me alejé de mí misma mucho antes de que él lo supiera. Empecé a mentirme, a justificar cada pequeño gesto, a sentirme con derecho a hacer lo que hice solo porque me sentía vacía. Eso fue lo más ruin. No hablé con Sergio cuando todavía estaba a tiempo. No dije que me sentía sola, no pedí ayuda, no propuse un cambio. Me limité a buscar una salida rápida, superficial y destructiva. Todo lo que vino después fue consecuencia directa de esa decisión. No fue azar, no fue mala suerte. Fue causa y efecto. He intentado analizarlo todo con frialdad, como si fuera una historia ajena. He leído los mensajes, he repasado las fechas, he recordado cada gesto, cada silencio. Y lo único que concluyo es que no tuve la valentía de enfrentarme a la incomodidad de hablar con él antes de que todo estallara. Me callé cuando había que hablar. Mentí cuando podía haber dicho la verdad. Oculté cosas que, si las hubiera expuesto, tal vez nos habrían llevado a una crisis, sí, pero no a esta catástrofe. Y la culpa no es una emoción útil, pero es lo único que me queda. No como castigo, sino como recuerdo constante de que destruir una vida no requiere odio, solo requiere indiferencia. A veces me escribo correos a mí misma. No para enviarlos, solo para dejar constancia de lo que pienso. En uno de ellos escribí: Sergio no me dejó por lo que hice. Me dejó por la certeza de que no me importaba suficiente evitarlo. Esa frase resume todo. Él no necesitaba perfección. Solo necesitaba lealtad mínima. Honestidad básica. Yo no se la di. No porque no pudiera, sino porque no quise enfrentarme a las consecuencias de ser honesta desde el principio. Me escondí. Me protegí. Y mientras lo hacía, rompí algo que ya no se puede volver a construir. Hoy vivo sola. Sigo en el mismo piso porque no tengo fuerzas para mudarme todavía. No he vuelto a tener pareja ni quiero tenerla. A veces salgo a caminar, a veces leo, otras simplemente me siento a mirar el techo. No tengo un plan. No tengo metas claras. Estoy sobreviviendo, poco a poco. He considerado irme de la ciudad, empezar de cero en otro lugar, pero una parte de mí siente que merezco vivir aquí, donde todos me recuerdan lo que hice. No por masoquismo, sino porque necesito aprender a convivir con esta versión de mí misma que no supe frenar a tiempo. No sé si Sergio volverá a confiar en alguien. No sé si mis hijos van a perdonarme algún día. No tengo forma de saber si esta historia tendrá algún tipo de redención a largo plazo. Lo único que sé es que, por ahora, estoy sola. Y que esa soledad no es casual. Es resultado directo de mis actos. Y me corresponde asumirla. No para castigarme, sino para entenderla. Porque si no soy capaz de entender lo que hice, estoy condenada a repetirlo. Y eso sí que no me lo puedo permitir.